Muy bien, Vero, muchísimas gracias por esta información. Nos metemos en otros temas de actualidad. Le damos la bienvenida a Eduardo Gudinas, especialista en temáticas ambientales, para hablar de cambio climático. Esto tiene que ver con la ola de calor extrema que veníamos informándoles está sucediendo en Europa. ¿Qué está pasando en África? ¿El frío intenso que vivimos en el sur también está vinculado a esta situación? Bueno, para conocer todo esto lo recibimos nuevamente en Arriba Gente. Bienvenido. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, vos nos contarás, Eduardo, cuál es la situación. Veníamos informando con Maggie las temperaturas extremas que se están dando en Europa, incendios, muertos. Miles de fallecidos justamente por esta ola. ¿Está vinculada al cambio climático o es, digamos, el devenir normal de veranos con picos de temperaturas o inviernos con picos de temperatura para abajo? Bueno, repasemos todo eso, comenzando por lo que ustedes decían, y para eso traje algunas láminas y algunos mapas. Muy bien. Entonces, si tenemos la primera de esas láminas, ustedes van a ver un mapa con la temperatura en Europa en este momento, tal cual era la predicción en el fin de semana. Preparé cuál sería la temperatura en Europa a este mediodía, en este momento. Y ustedes van a poder ver entonces. Literalmente arde, ¿no? Arde. Entonces, miramos... ¿Los colores más oscuros son con mayor temperatura, superando los 40 grados? Los rojos son 40 grados. Entonces, como la escala no daba, tuvieron que crear los violetas para encima de los 40 grados. Entonces, ustedes pueden ver abajo, a la izquierda de la pantalla, pueden ver a Portugal y España, que pasaron por récords en algunos lugares superando los 44 grados. Y sí, como decían, 2.000 muertos van en esta ola de calor. Claro, es todo el hemisferio norte, porque hablamos solo de Europa, pero estamos viendo que es todo. Vamos a repasar todo el hemisferio norte. Seguimos, récord de temperatura en Roma. Récord de temperatura del 2003 en el sur de Francia, con incendios que han asolado al sur de ese país. 26.000 desplazados, la cifra de la semana pasada. Me muevo hacia el Reino Unido, hacia Inglaterra. Récord de temperatura por primera vez en su registro histórico, 40 grados. La temperatura es tan alta que causa problemas en la infraestructura. Por ejemplo, en Francia tuvieron que apagar las centrales nucleares porque el agua que las refrigeraba, que sacaban de arroyos y ríos, estaba tan caliente que no refrigeraba. En Inglaterra, la dilatación de las vías del tren hacía imposible el servicio de tren. Aeropuertos que tuvieron que clausurar porque la pista literalmente se derretía. Y si nos movemos hacia el centro europeo, si vamos hacia Bulgaria, Rumania y Hungría, que va a ser la derecha de la pantalla, ustedes van a ver que también están en rojo, con récords de temperatura que superaban los 40 grados. Si estamos hablando de, para esta época del año, ¿cuál sería la temperatura normal o habitual? Son todos récords históricos. ¿Pero qué tendría que ser, 30 grados? Menos de 40, por ejemplo, para el caso de Inglaterra. Por primera vez se utilizó el servicio meteorológico, la alerta roja por calor, y estiman que producto de estas anomalías van a tener una ola de este tipo cada 3 años. Entonces, si pasamos ahora a la segunda lámina que nos debe acompañar, que es el caso que muestra qué ocurre en el resto del hemisferio norte, que a veces aparece menos en la prensa. Exacto, por ejemplo, África, ¿no? Ahí esa parte de África. África que arde, la península arábiga, donde posiblemente va a ser el Mundial. La anomalía desemboca, por ejemplo, en lluvias que tal vez acontezcan el día de hoy. Si me muevo hacia el centro de Asia, en Kazajistán, hoy estaba reportado récord de 46 grados. Claro. Me muevo hacia China, Hong Kong tuvo un récord de temperatura, 39 grados, y todo el sureste de China, que es lo que ustedes ven en China, que está en rojo, sobre la costa del Pacífico, tiene récords de temperaturas, en algunos lugares 44 grados. Más de 80 ciudades han estado en alerta roja, tienen 71 registros de récord de temperatura y hay 900 millones de personas afectadas. ¿Y con América del Norte, por ejemplo? Ya Es lo mismo. Por nuestro continente. Tenemos incendios en California, una ola de calor que iba de picos de 40 grados en Texas, que atravesaba todo el país hasta la frontera con Canadá, y estos últimos días tenían 40 millones de personas afectadas. Si vamos al sur... Exactamente, vayamos ahora al hemisferio sur. ¿Qué está pasando por acá? Ahí tenemos la tercera fotografía. Tenemos en el hemisferio sur lo que ocurrió en Uruguay, este invierno anómalo, más frío en unos 40 años.
pero a la vez hay un registro de anomalía de mucho calor en el centro del continente, por ejemplo en Paraguay, con el invierno más cálido, lo inverso. ¿Y esto qué significa entonces? Porque, a ver, a una cabecita simple, si bueno, está pico de frío en el invierno, un invierno más frío que de costumbre, entonces el cambio climático, el calentamiento global no está, bueno, por lo menos lo compensamos. Son las anomalías para arriba y para abajo. Estamos viendo ahora las que ponemos énfasis en la temperatura, pero en algunos casos van acompañados por lluvias o por sequías. Por ejemplo, el caso de China va acompañado por lluvias torrenciales. Y para seguir evaluando la marcha más allá de las fluctuaciones que haya de un año para el otro, tenemos ecosistemas, ambientes testigos. ¿Qué es este? Este es el que es llamado el glacial del apocalipsis o del día final, que es el que miran los científicos que se está derritiendo en la Antártida, en la encara de la Antártida que da hacia Chile y hacia Australia. El tamaño de este glacial es 192.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que Uruguay. Está depositado sobre la roca del continente, pero no tanto, y lo que sucede es que ese poquito más calentito que está el agua Antártida lo va derritiendo por abajo, está derrapando, cayendo más rápidamente hacia el mar, se derrite 2 kilómetros por año, retrocede 2 kilómetros por año, y a este ritmo se estima que si se derrite lentamente, en los próximos años el nivel del mar puede subir 60 centímetros. ¿Ese es uno de los principales efectos que puede tener este tipo de situaciones? El calor, los picos de calor, los picos de sequía, los picos de inundaciones, el derretimiento de los hielos polares, sí, es uno de los efectos. Entonces, para tener un panorama global, planetario, es el siguiente gráfico que ustedes tienen ahí, el aumento de la temperatura global en el planeta desde más de un siglo atrás. Es una gráfica, si ustedes la ven, van a ver que aumenta, sube la temperatura y ya estamos cerca del 1.5 grados más caliente de antes de la Revolución Industrial. ¿Aumentó el ritmo, o sea, se aceleró más de lo previsto Sí. estos cambios? Sí, a partir de 1980 más o menos se aceleró rápidamente y el límite que pone la comunidad científica para los rojos, las alertas rojos de 1.5 grados, probablemente ya lo alcanzamos o lo alcanzaremos en el futuro inmediato. ¿Y ahí qué pasó? ¿Fallaron las previsiones? ¿No se tomaron medidas y por lo tanto o se incrementaron los efectos que producen estas consecuencias? Exactamente, pasó todo eso que tú decís. Y entre no tomar medidas, ahí les propongo venir a Uruguay. ¿Cuál sería el presupuesto para atender el cambio climático que hay en el caso de Uruguay? Primero, ahí estamos viendo las temperaturas. Detengámonos en el gráfico que vos mencionabas. Bueno, ahí está una de las preguntas de Maggie. Las líneas amarillas son los picos de temperatura de año a año, esa variabilidad que hay en la temperatura promedio del planeta. La línea roja es la tendencia que ustedes ven que va en aumento a partir de 1960 y da un salto sustancial a partir de la década del 80. ¿Esto es a nivel mundial? Esto es el promedio de la temperatura del planeta a nivel mundial. La línea de referencia, el cero de esta gráfica, ese cero que está ahí, es la temperatura que había en el siglo XIX, antes de que funcionara toda la parafernalia de la quema de combustibles fósiles. O sea, sí. No, pienso, en 1900 entonces teníamos 1,5 grados prácticamente, menos que ahora. Sí. Dentro de esa variabilidad que vos ves, las líneas amarillas, año a año suben, bajan, un año más frío, más caliente, pero la tendencia es hacia el aumento. Y ese 1.4 que está allá arriba es el de las luces amarillas y posiblemente estemos sobre el 1.5 más caliente. Más que amarilla-naranja la luz. Claro, y genera esto que está, los mapas esos rojos que les mostraba antes. Ahora, situaciones como la que se vivió en el departamento de Paysandú, por ejemplo, viniendo a nuestro país nuevamente, ¿tienen que ver también con estas realidades o son situaciones meteorológicas que, bueno, se pueden presentar en países como el nuestro? Se puede presentar, pero el cambio climático, el análisis no enfoca el evento en particular, sino las tendencias, porque no puede distinguir o predecir un evento circunstancial, sino que lo que mira son estas tendencias que ustedes ven que son en décadas.
Bueno, y todo esto, ¿qué? El presupuesto. Hablemos de plata, exactamente. Estamos pensando en medidas, todo lo que aplican los estados lleva costos. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Se viene acompañando? Bueno, el presupuesto de la Administración Central es una cifra enorme, son 133.817 millones de pesos. Entonces es una cifra tan enorme que es difícil de seguir. Sí. Entonces la representé con todo el presupuesto con 100 bolsas de yerba mate. Son 100 bolsitas de yerba mate. Estamos hablando de Uruguay. De Uruguay. Este es el presupuesto que tienen todos los ministerios sumados, más la Presidencia de la República. Todo esto, estas 100 bolsitas de yerba mate de 1 kilo cada una, corresponden a 1.300 y pico de millones adentro de cada bolsa. Bien. ¿Cuál es el presupuesto para el Ministerio del Ambiente? A ver. 250 gramos. Ni una bolsa. Ni una bolsa. 250 gramos de las 100 bolsas es lo que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuánto debería ser? La promesa del Poder Ejecutivo en el presupuesto votado en el 2020 era el doble. Y el presupuesto para cambio climático son 4 gramos. Comparado con las 100 bolsas de yerba mate. Una cucharita que es como si fuera robada de Leticia, ni se ve lo que hay. ¿Es el presupuesto o el incremento previsto? No, es el presupuesto. El presupuesto total. Y no hay incrementos previstos para cambio climático. Bueno, ahora, es porque si no hay... Esperá, me olvidé decir una cosa, Sí. porque capaz que me tiran de las orejas después del Poder Ejecutivo. Hay otro cálculo posible que es el gasto ambiental total. Hice también ese cálculo y me da 5 gramos. Un gramo Está más. bien. Ahora, un gramo más. el trabajo que se está haciendo mancomunado con las intendencias, por ejemplo, las proyecciones que hay de alguna, por ejemplo, a nivel de los residuos, a nivel del tratamiento que se hace con ellos, no forma parte de alguna manera. Digo, pensando únicamente en el presupuesto, ¿no? Saliendo un poco de eso, ¿las intendencias no colaboran en ese sentido? Pueden colaborar, pero ustedes ven que la tarea es titánica. Ustedes están viendo esos mapas en todo el planeta. Lo que sucede es que la percepción del uruguayo promedio del cambio climático es muy distinta, por ejemplo, la de un europeo que se achicharra en verano. Otra circunstancia importante es que, sorpresivamente, solo el 5% de los hogares europeos tienen aire acondicionado para refrigerar para el verano. Entonces ellos padecen mucho más esta circunstancia, tienen mucho más ciudades costeras y entonces están afectados año tras año rompiéndose récords y ven la afectación sanitaria con gente que muere o que está en el hospital, la afectación en infraestructura y logística, hay cosas que no pueden funcionar por el calor. En cambio nosotros vamos llevándola poco a poco. Y el que padece más el cambio climático en el cono sur es el sector agropecuario. Sin dudas. Ahora, esto requiere mover enormes recursos, por un lado, tanto para prevenir nuestra contribución al cambio climático, al efecto invernadero, como para prepararnos para amortiguar estos impactos negativos. Sí, lo de mitigación y por otro lado prevención o abordaje. Y ahí es donde viene la duda. Uruguay, un país pequeño, en el medio de un mundo globalizado, donde, bueno, los emisores de los grandes efectos, de los gases invernadero, etcétera, también tienen su responsabilidad y nos hacen cargo. ¿Qué margen tiene? ¿Vale la pena que Uruguay invierta cuando el resto del mundo no lo hace, por ejemplo? No tiene más remedio porque lo va a afectar, por ejemplo, en el aspecto de las dinámicas costeras. O sea, ¿qué va a ocurrir con los centros turísticos si aumenta el nivel del mar? Claro, pero estamos hablando ahí de mitigación. Por supuesto. En el caso agropecuario, necesitamos tarea de reducir emisiones, por ejemplo, repensar qué hacer con las emisiones de metano. Por lo tanto, hay todo, por un lado, un rubro. ¿Qué hacemos con la producción pensando en el futuro? Otro gran rubro es cómo mitigar. Y hay discusiones que llevar hacia el año que viene o más en el mediano plazo. Les planteo una, urticante. ¿Qué hacemos con ANCAP en un mundo postpetrolero? Bueno, justo tocaste un tema álgido, Eduardo. Ya para cerrar, y nos tenemos que ir a la pausa, desde la casa, el accionar de cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Porque da un sentimiento, ya lo mencionábamos la última vez que viniste, ¿no? De desesperanza, de sentir que yo no puedo hacer nada, de que los que toman decisiones parece que tienen otro planeta asegurado para irse.
las personas de a pie, ¿podemos hacer algo para contribuir? Sí, necesitan ayuda del Estado y un marco estatal. Primero, por ejemplo, para el caso europeo yo creo que hay una experiencia interesante para comenzar a copiar aquí. Normativas municipales para cambiar cómo se aíslan, construyen y se instalan las casas, los apartamentos, que a su vez eso puede promover interés de vecino en hacerlo bien. Tiene que haber un aporte, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura, cuáles son las tecnologías adecuadas y las normas y requerimientos apropiados para Uruguay, que van desde aislar bien la casa para la calefacción o para la refrigeración, hasta enverdecer el hogar para tener más plantas para trabajar en ese combate al cambio climático. O sea, ¿cómo enverdecemos la ciudad? ¿Cómo enverdecemos azoteas y balcones? Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Te despedimos por algunos días nada más porque ya vendrás a plantearnos otro tema interesante y en este tema ambiental sí que hay muchos. 9 de la mañana, 39 minutos, Maggie, ¿hacemos la pausa? Dale, seguimos con más Arriba Gente en instantes.